Todo lo que hagamos ahora, como individuos, instituciones o, en definitiva, como sociedad, es el futuro que construimos. Estamos en un punto de inflexión en el que la sostenibilidad es el centro de todo. Es el compromiso para construir sociedades inclusivas, proteger la naturaleza y seguir generando prosperidad. Para seguir avanzando hacia un futuro más justo, la ONU estableció en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una fecha límite, 2030. Es decir, nos quedan 7 años para lograrlos. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Vamos por el buen camino? ¿Qué papel juegan las generaciones actuales en todo esto? Hablamos con varias voces para responder a todas estas preguntas y saber qué cosas están a nuestro alcance para cumplir estos objetivos y avanzar hacia un futuro mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Progreso. En este espacio de Fundación La Caixa vamos a mirar al futuro, pero también vamos a hacer balance. Y vamos a hacer balance precisamente de esos objetivos de desarrollo sostenible que, como saben, están en el corazón de la Agenda 2030 y que suponen una agenda de carácter universal y transformador para la sociedad. Como hemos visto en este vídeo, se trata de 17 objetivos consensuados por los países de Naciones Unidas a los que se llegaron en 2015 y que tenemos que cumplir en 2030. 7 años nos quedan para esos objetivos que tienen que ver con lo social, con lo económico y con lo medioambiental, con retos muy ambiciosos que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, del hambre, de las desigualdades, con acabar con la contaminación o con garantizar una educación de calidad para todos. Y como creemos que para avanzar lo mejor es escuchar, hoy vamos a escuchar con 3 protagonistas que saben mucho de todo esto. Voy a presentarlos. Está con nosotros Sira Venoza. Sira es doctora en Filosofía y profesora del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad de SADE. Muchísimas gracias por estar aquí. Está con nosotros también Diego García Vega. Diego es biólogo por la University College de Londres y por la Universidad de California, Santa Cruz. Y seguro que a muchos de ustedes les suena porque es el guionista y también el presentador de la serie de HBO+, Chef sin desperdicio. Y además, Diego, eres miembro del patronato de la Fundación Daniel Inna Carasso, que está dedicada a eso que a ti tanto te interesa, fomentar la alimentación sostenible. Correcto, un placer estar aquí. Pues muchas gracias. También está con nosotros, yo creo que uno de los profesores más famosos de España, David Calle. Él es ingeniero de telecomunicaciones, pero lleva ya años, bastantes, enseñando desde su canal de YouTube. Él es profesor y él ha conseguido una cosa que es muy difícil y es hacer que a ninguno se nos atraganten las materias más complicadas, la física, las matemáticas, lo que tiene que ver con tecnología. Y David, sé que también estás muy preocupado por enseñar la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a hablar de esto que nos preocupa, ¿no? De estos objetivos y de la sostenibilidad como un concepto que además yo creo que es importante tener en cuenta que es más amplio que el medioambiental. Evidentemente, si no tenemos planeta no vamos a poder hacer nada con el futuro, pero también esos objetivos de desarrollo sostenible contemplan unos puntos muy importantes que tienen que ver con lo social y con la igualdad. ¿Qué os parecen estos puntos que nos planteamos en 2015 y estos 7 años que tenemos para conseguirlos? Creo que es muy importante que precisamente se asumiera lo que decías, que es que no es una cuestión solo medioambiental, que es muy relevante, sino que esa sostenibilidad pasa por la sostenibilidad de la especie, de la forma en la que nos interrelacionamos, de un tema tan clave como la igualdad, que décadas atrás parecía una cuestión irrelevante y a día de hoy ya está dentro de la agenda incluso del FMI, que parecía algo increíble en su momento, y a día de hoy entendemos que si no hay igualdad o si no tendemos a una mayor igualdad mundial, los otros retos tampoco se podrán abordar. O sea, yo creo que el reto de los retos es cómo todos están entre ellos entrelazados. Esta idea de que estamos en una policrisis en la que los problemas de un lado afectan a los de otro y la gran pregunta es todo el rato cómo asumirlo y cómo abordarlo, porque todo está tan relacionado. Es muy importante, ¿no? Cómo asumirlo, Diego, y cómo abordarlo y cómo cambiar las mentalidades un poco para darnos cuenta de ese momento en el que estamos tan crucial, ¿no? Completamente. Yo creo que cada vez estamos mucho más concienciados. O sea, todas las encuestas dicen que la mayor parte de la gente está preocupada por la situación, pero aún así no hay una acción concertada de todo el mundo.
Y yo creo que el punto más positivo de la Agenda 2030 es que nos da una visión unificada, general, un imaginario colectivo de lo que queremos como futuro sostenible. Nos traza de alguna manera un primer esbozo. Luego tiene muchas limitaciones. Una de ellas, como dices tú, lo trata todos los problemas de forma aislada, como si fueran individuales, y no con todas las relaciones que tienen entre sí. Y entonces da una visión un poco compartimentada del mundo y eso puede tener algunos problemas. Muchos de esos retos los cumpliríamos de forma sinérgica. Si cumples uno, cumples el otro a la vez. Pero luego también hay muchos que son un poco contradictorios y que puedes estar cumpliendo un objetivo y estar agravando otro. Entonces creo que tenemos también que evolucionar esa visión hacia una que realmente integre la complejidad y las relaciones de todas las crisis que se acumulan simultáneamente. Sí, tener en cuenta, David, también que asentías mientras que hablaba Diego, ¿no? Que esto es el aleteo de la mariposa, ¿no? Sí, a mí me ha encantado que he hablado de retos, no de objetivos de desarrollo sostenible. He hablado de retos, que para mí es la palabra clave. Para mí es una oportunidad y es una forma magnífica de que por lo menos se planteen esos retos. Si hay retos, habrá que plantear soluciones, habrá que intentar ser creativos y habrá que intentar coordinarse entre todos para que de alguna manera todos esos objetivos estén entrelazados los unos con los otros. Que muchos ya lo están, porque si cuidas del agua, estás cuidando los ecosistemas o la biodiversidad, pero sí que es cierto que habría que unificarlos todos. Pero, insisto, me encanta la palabra retos, es la que soy profe de matemáticas y hay que solucionar problemas y de todos esos retos surgen un montón de oportunidades y gente empezará a pensar cosas, empezará a ser creativo y empezará a tratar de encontrar soluciones, que es de lo que se trata. Mejorar al fin y al cabo y no politizarlos, politizarlos lo menos posible, porque como retos en sí mismos ya son maravillosos. Que no hay nada más maravilloso que cuidar del agua, del medio ambiente, de la igualdad, de la educación. Y añadiría ella, cuando decía la igualdad, para mí es muy importante la educación. Importantísimo, para que llegue a todos. Claro, en un momento entraremos en la educación porque además es uno de los puntos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero claro, decía Diego que todo está interrelacionado, sé que estáis de acuerdo en todo esto y comentábamos al principio que los retos son distintos, medioambientales, la desigualdad, el hambre, la pobreza, el cambio climático. Estando todos relacionados, no sé si hay alguno que os parezca más urgente o sobre el que podemos incidir nosotros más directamente para solucionarlo. ¿Quién quiere contestar? Yo creo que la gracia sería que pudiera ser como decía Diego, la idea de la acción concertada es el mayor reto que tenemos ahora, porque no es que no hubiera habido anteriormente retos globales, pero lo que no había era esa conciencia global de que todos estamos afrontando los mismos retos. Y una gracia, diría, de la teoría liberal o de libre mercado es esta noción de que todos deberíamos especializarnos en aquello que se nos da mejor. Entonces, quizás para poder asumir este macro reto que es tremendo y que probablemente no lograremos resolver en el día que toca, etcétera, pero por lo menos sí intentar distribuirnos papeles, es decir, no intentar hacerlo todo, sino entender qué organismos, qué países, etcétera, están mejor posicionados para atender determinados roles y poder especializarnos un poco en eso. Más allá de que obviamente hay cuestiones en las que todos tenemos que ocuparnos de todo, ¿no? Claro, dentro de que está todo relacionado, ¿hay algo que te parece particularmente urgente? Me cuesta salir de que está todo relacionado y creo que si resolvemos las emergencias ecológicas, ahorraremos muchísima hambre, muchísima pobreza, muchísima desigualdad. Mira, eso que dices me interesa muchísimo, porque claro, hay veces que lo damos todo por sentado y que no nos damos cuenta de cómo están relacionadas las cosas. Es decir, con una emergencia climatológica se producen sequías, con las sequías se produce que la gente no puede tener sus cosechas, que abandonan sus territorios, que terminan convirtiéndose en refugiados climáticos. A lo mejor lo que tenemos que hacer es abrir los ojos para darnos cuenta, ¿no?, de cómo todo está tan conectado. Sí, sí, absolutamente. Y creo que como norma, todo lo que hagamos, todas las acciones que hagamos, tienen que cumplir todos estos objetivos, todos estos retos, de forma simultánea. Porque si cumple algunos pero no otros, no son sostenibles, no son parte de lo que queremos, de lo que buscamos. Si yo estoy haciendo un proyecto que va a mejorar la biodiversidad, pero va a desplazar a una población que vivía ahí, eso no es un reto sostenible. Al igual que si voy a dar ayuda humanitaria alimentaria, pero esa alimentación
ha sido producida en sistemas intensivos con muchos impactos ambientales, tampoco es una solución sostenible. Todo lo que hagamos tiene que ser simultáneamente cubrir todos los retos. O consensuado, al menos, entre todos. Sí, 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 sí. Por cambiar un poco, yo diría el agua, para mí es vital, y la educación. Es que con la educación se puede conseguir suprimir desigualdades, se puede conseguir abrir la mente de los alumnos que están ahora mismo en las clases, se puede mejorar cualquier tipo de población y darles oportunidades de hacer nuevas cosas, enseñarles a cultivar o enseñarles a distribuir mejor la riqueza, etc. Creo que la educación es clave, y la educación sobre todo a las mujeres en el mundo en general, porque en España vivimos por suerte en un país bastante igualitario en ese sentido, pero en otros países la educación de las mujeres se desplaza muchísimo. Y si educas a las mujeres vas a conseguir muchísimas cosas, porque las vas a apartar de lo único que en el fondo las pobres pueden hacer, que es cuidar de su familia o encargarse del agua o de la comida. Pueden hacer otras cosas y aportar otra visión, que para mí es clave. Me interesa mucho que toques este tema, que miremos fuera de nuestras fronteras, porque precisamente uno de los retos es garantizar la educación para todos los niños, porque pensamos que todo es como en nuestro país, pero no todo es como en nuestro país. Hay muchas sociedades en las que los niños no tienen acceso a la educación, y las niñas. Y por supuesto también está el asunto de la pobreza infantil, que está recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que es quizá el mayor reto y el que a veces cerramos los ojos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y se vincula una cuestión con la otra. O sea, efectivamente la educación es la puerta de entrada a generar mayor conciencia de la interrelación de los retos y de la complejidad de los retos y todos los retos en sí, ¿no? Es a partir de ahí, en realidad vemos en muchas ocasiones como en muchos hogares el cambio de chip se hace a partir de que los niños en las escuelas ya reciben estas reflexiones y se les informa y se les habla de estos retos, y entonces a partir de ahí los padres, para no sentirse mal ante los hijos, se dan cuenta de que tienen que cambiar muchas cosas. O para ayudarles a hacer el trabajo que tienen que entregar. Sí. Sí. Exactamente, o sea que esa realmente es una vía de entrada amplia. Lo que pasa es que no en todos los países digamos, la vía de la educación tiene un impacto tan grande por la situación que tiene el país, que esté en vías de desarrollo, y que digamos que el grueso de la población no tiene acceso a según qué mecanismos de impacto, ¿no? Y en ese sentido yo diría que, aparte de reflexionar sobre cuáles son los temas más o menos relevantes, también hay otra capa de reflexión, que es qué rol le toca a cada tipo de organismo. O sea, qué responsabilidad tienen los gobiernos, qué responsabilidad tienen las empresas, qué responsabilidad tenemos en tanto que ciudadanos, ¿no? Y entender ahí cómo desde nuestro rol como ciudadano y según nuestro trabajo, pues también tenemos que incidir, obviamente. Después hablaremos de lo que podemos hacer como ciudadanos, pero me interesa mucho este punto que ha tocado Sira, las instituciones y las empresas con ese papel fundamental, ¿no? ¿Cómo creéis que ha progresado su labor en esta sociedad, Diego? Complicado, o sea, positiva y negativamente, según quién. Yo creo que uno de los papeles principales que está teniendo y que pueden tener las empresas y las instituciones es reinventar cómo nos organizamos como grupos de seres humanos con objetivos compartidos y cómo llegamos a esos objetivos de forma eficaz, objetivos como cumplir todos estos retos. Y las empresas pues tienen el conocimiento de cómo organizamos esa acción de forma concertada, y se están reinventando muchas formas de gobernanza menos jerárquicas, mucho más participativas, y ahí creo que hay grandes avances. Luego hay unas tendencias negativas también, y yo lo que me doy cuenta es que cada vez más las empresas con un ánimo de lucro que buscan vender sus productos están tendiendo muchísimo a apropiarse el discurso de la sostenibilidad, con unos impactos muy negativos, porque vacían de profundidad todo el significado de lo que entendemos como sostenibilidad, llevan a la inacción porque la gente ya piensa que esos actores se están haciendo cargo, se quieren mantener ellos como actores relevantes en esa transición, y creo que hay que aceptar que en esta transición hay muchas empresas, muchos actores, muchas actividades que no tienen un lugar en el futuro, y tenemos que también aprender a dejar ir algunas cosas, no solo evolucionar, sino rechazar cosas para construir de nuevo.
Y también tenemos que aprender a que nuestra voz tiene un peso, ¿no? Y que nosotros también podemos decirles a las empresas y a las instituciones, así es como nos gusta que se hagan las cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que a las empresas es más complicado porque no tenemos acceso a la junta de esas grandes empresas. Y sí que es cierto que muchísimas empresas sí lo están haciendo, sí lo llevan en su ADN, incluso lo de tratar de mejorar determinados objetivos, pero en muchos casos también el discurso es muy vacío y simplemente maquilla de alguna manera sus objetivos en responsabilidad social corporativa, etcétera, y no llegan a profundizar y es simplemente una acción de maquillaje. Pero sí que me consta que hay muchas empresas que sí están muy preocupadas. Yo trabajo con empresas del sector químico, por ejemplo, y lo tienen pues eso, en su ADN porque no quieren perjudicar más de lo que lo están haciendo y evidentemente pues habrá empresas que lo estén haciendo bien y otras empresas que simplemente pues estén bueno, pues adornando el currículum. Bueno. Yo quizás soy un poquito más optimista en ese aspecto, Bien. pensando que es verdad que hay empresas que inician esa transición como estrategia de comunicación, porque entienden que ese es el mensaje que hoy interesa y atrae a más consumidores, pero quiero pensar que eso que puede empezar como mentira, si queremos, en un determinado momento se tiene que convertir en realidad, porque por un lado los consumidores terminan pidiéndolo y si no se lo das, si aquello que has vendido, que has comunicado no se corresponde con lo que haces, pues el consumidor llegará un momento en el que ya no comprará, digamos. Y luego también a veces pienso en cómo si las empresas que tienen un gran discurso de sostenibilidad y gracias a eso atraen a jóvenes para trabajar en esas empresas, atraídos precisamente por ese mensaje, quiero pensar que esos jóvenes, una vez entran en la empresa, también van presionando ese cambio, ¿no? Y van haciendo que walk the talk, ¿no? O sea, que aquello que inicialmente solo se dice, poco a poco se vaya haciendo. De hecho, una de las mayores motivaciones de la gente joven ahora para entrar en un trabajo ya no es el sueldo, ya no es me encanta el proyecto en el que estoy trabajando o me encanta cómo cuida el medio ambiente o cualquier otro factor, esta empresa en particular, que me parece un avance maravilloso. Sí, o cómo trabaja la igualdad o sí, cómo trata a sus trabajadores. Cuando yo era jovencito pues tenías que entrar a una multinacional, corbata, chaqueta, y habías cumplido el sueño ya, sobre todo el de tus padres. Pero los chavales ahora lo tienen mucho más claro y eso me parece refrescante y maravilloso. Vamos a aprovechar que el más joven aquí, agente del cambio, que además lo es, activo, nos diga, porque estás asintiendo a lo que dice David. Sí, totalmente. O sea, yo en mi generación creo que no tengo una sola persona de mi entorno que no esté pasando por algún tipo de crisis de sentido, de búsqueda de propósito, dirección, algo que hacer con su vida que tenga sentido en el contexto actual. Y luego también es que hay un gran desafío frente a la situación en la que estamos, que es cómo planeo para el futuro con un futuro tan incierto, cosa que no se ha dado antes. Bueno, en otras generaciones no ha habido paz siempre, pero cómo planeo incluso el tener hijos, ¿no? Ese es un tema frecuente. ¿Cómo voy a tener hijos si las previsiones de futuro son estas? ¿Y a qué me voy a dedicar? Y sí, o sea, claramente no aceptamos un trabajo como hasta ahora. Quiero recuperar algo que ha dicho Diego para preguntarte a ti, Sira, porque, claro, hablaba Diego de esa incertidumbre de los jóvenes pensando, quiero darle un sentido a mi vida. A ver, tú eres profesora de filosofía y esto es el corazón de la filosofía, ¿no? Y a lo mejor estamos buscando las respuestas y si volviéramos a los clásicos las encontraríamos, no sé si más fácilmente, pero tendríamos al menos una brújula, ¿no? Sí, nos ayudan. Son aquellas voces sabias que todavía nos resuenan hoy. O sea, un clásico es clásico porque aunque haya escrito o hablado hace 2500 años, lo que dice sigue sirviéndonos hoy, ¿no? Sigue hablándonos de quiénes somos y de un mundo que en algún sentido todavía permanece. Y sí creo que hay clásicos que son de gran consuelo para esta sensación de incertidumbre, que por otro lado creo que tiene es muy terrible y en el aula vemos a muchos jóvenes con esa angustia. Pero, de nuevo, desde el optimismo, hay algo liberador en ese interrogante respecto al mañana, que es que
no te hace optar por la vía segura, por la vía fácil, porque como ya no sabes qué mañana va a haber, yo creo que eso es lo que da más alas a ese decir, pues ya que no sé si hay mañana, que el hoy tenga sentido. Y entonces yo no voy a sacrificar, digamos, una vida plena y con sentido en nombre de una estabilidad, de unos ingresos, etcétera, porque no sé si van a estar. Y como no sé si van a estar, pues voy a hacer eso, optar por vías mucho más coherentes. Y en ese sentido creo que puede haber como una semilla de esperanza. Y no hay nada más genial que salirse del camino establecido para aprender nuevas cosas, para afrontar nuevos retos. Yo le digo siempre a mis chavales, chicos, explorar, no os conforméis con el mismo camino, porque si no salís de ahí no vais a aprender nunca nada, no vais a fracasar, no vais a aprender de ese fracaso. Sí, sí. Bueno, porque además me uno a tu optimismo. Porque además la naturaleza del mundo es cambiante y esto tenemos que adoptarlo, ¿no? Si pensamos en el año 2015, cuando se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Hemos tenido una pandemia, una guerra en Europa, una crisis energética, así que debemos ser conscientes de que siempre hay cierto vaivén, ¿no? Claro, lo que tú decías antes, ¿no? Que hablabas de esa incertidumbre. Sí, absolutamente. Sí que hay cosas que nunca cambian y es que nosotros tenemos el poder y a veces no nos damos cuenta de que tenemos el poder, ¿no? Y que podemos llevar acciones individualmente, lo decías tú al principio, Sira, ¿no? Para cambiar las cosas poco a poco. Y fíjate que es una paradoja, pero mira, en ESADE tenemos una nueva carrera que se llama, o sea, que va dirigida a chicos que quieren ser emprendedores sociales, ¿sí? Y con ellos trabajo todo el ámbito de las humanidades y me interesa mucho estos chicos que han decidido, pues yo quiero ser agente de cambio positivo, qué visión tienen de futuro, de sí mismos. Y cuando reflexionamos sobre cómo creen que pueden provocar un cambio positivo en el mundo, lo que les frena más es una sensación que parece generalizada, que es de que por mucho que hagan, nada cambiará. O sea, creo que tiene que ver con el experimento psicológico de la difusión de la responsabilidad, el hecho de que como somos tantos y sabemos que somos tantos, y todo es tan complejo, nos sentimos desempoderados. O sea, esta sensación de que por mucho que haga, nada pasará. Y ese es el peligro, ¿no? Porque eso es lo que nos desactiva y nos hace decir, bueno, pues si nada va a cambiar, pues ya no hago nada y me voy a... Entonces, ¿de qué manera podemos lograr entender que por poco que sea, lo que haga cuenta, ¿no? Y es relevante? Yo siempre recuerdo una frase como emprendedor social, además, de Gandhi, que es: cualquier cosa que hagamos es insignificante, pero es muy importante que la hagamos. Yo pensé cuando grabé mis primeros vídeos que le iban a ver 20 alumnos y bueno, pues mira, pues ahora lo ven muchísimos más y está ayudando a muchísima más gente. Animo a todos tus alumnos emprendedores sociales. Pero es que por muy pequeñitas que sean las cosas que hagamos, es que pueden cambiar muchas cosas. Bueno, yo creo que sois todos ejemplo, además, de cosas no pequeñitas que vais haciendo y que van cambiando las cosas. Tú, por ejemplo, Diego, tu lucha por hacernos conscientes de lo que cuesta poner en la mesa la comida que tenemos en nuestra mesa empezó ya en la universidad, porque te diste cuenta que aquello era un despropósito, que aquello no era sostenible, nunca mejor dicho, ¿no? Y lo bonito de esa experiencia fue darme cuenta del interés que había generalizado. O sea, fue publicar, el proyecto era pues, redistribuir todo el desperdicio de alimento de la universidad a un banco de alimentos al lado. Fue inscribirlo y tenía 100 estudiantes apuntados que querían voluntariar. Luego, a ver, la gestión burocrática no fue tan fácil, pero no había tantas ganas. Pero tenemos muchas ganas de hacer cosas y no sabemos dónde poner esas ganas. Y creo que ese bloqueo nos frustra, nos angustia, nos preocupa, y luego también hay varias sensaciones que salen de eso que son muy negativas, como la culpa. Yo siento que hay mucha gente que no es capaz de hacer más en su día a día y esto le lleva, por muchas razones, no tiene tiempo, estamos todos desbordados cada vez más, no tiene recursos, no tiene acceso, pues es que si en mi supermercado hay lo que hay, no voy a cruzar la ciudad para buscar otros productos. Y todo eso genera culpa, y la culpa puede crear rechazo, puede crear no quiero hablar de ello, o vergüenza, o hasta juicio, y decir, pues no quiero tener nada que ver con esto. Y hay que darse cuenta de que no tenemos que ser perfectos en nuestro día a día. El impacto realmente es ínfimo de reciclar de forma individual, cosas así. Pero tenemos que
saber dónde queremos estar, cuál es la visión que queremos, pensar por qué no podemos llegar a ella y luchar y hablar de ello. Eso ya es suficiente, o sea que si todo el mundo hiciera eso estaríamos mucho más cerca. Claro, si escucháramos para avanzar. Nosotros para avanzar hemos querido escuchar también a la gente joven. Les hemos preguntado cómo ven este asunto, cuál es su compromiso para conseguir un mañana mejor. Así que hemos salido a la calle, bueno, ha salido nuestra compañera Nuria Moliner y ha hablado con ellos. Así que vamos a verlo. En 2015, las Naciones Unidas marcaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible para crear un futuro mejor. Pero estos objetivos finalizan en 2030, una fecha que ya no nos queda tan lejos. Así que hoy salimos a la calle para preguntarle a la gente más joven cómo podemos alcanzar estos objetivos y construir un futuro más sostenible para todos. Sobre todo la utilización de energías renovables, del reciclaje sobre todo también. Para mí reducir, reutilizar, reciclar también. Es una serie de acciones, ¿no? Para cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta y también un poco la humanidad, en cierta manera. Para mí es eso, en plan, son acciones, es una manera de pensar de cómo aprovechar al máximo los recursos, pero sin agotarlos y de ello sacar, bueno, un beneficio para la humanidad y que sea sostenible en el tiempo, sobre todo, ¿no? Que no sea algo que se agote, que tenga límite, sino que sea más a largo plazo para las generaciones futuras. Eso es para mí la sostenibilidad. Supongo que es un concepto bastante global, que no solo requiere lo que nos viene primero a la cabeza, que sería más el reciclaje, cualquier cosa. Sostenibilidad también puede ser no sé, bueno, cualquier cosa del día a día, el urbanismo, por ejemplo, cualquier cosa. Ahora ya me he quedado sin más palabras. No. Los más generales son algunos que tienen que ver con el cambio climático, también con, que yo recuerde, muchos que tienen que ver con la igualdad de género. No, la verdad que no. Sé que son una serie de propuestas que quieren llegar a realizarlas para esa fecha más o menos, y es sostenibilidad a nivel tanto de derechos sociales como de impacto global del medio ambiente, etcétera. También, no sé, por ejemplo, recuerdo que era acceso todo el mundo a una vivienda, a comida y escolarización, etcétera. Daría ayuda de arriba, más o menos del gobierno y cosas así, también más iniciativa de la gente también, porque no sé, veo que hay gente que tiene iniciativa, pero hay gente que no. Entonces, si solo una persona de 100 que hace algo, no cambia mucho. Es más bien que tiene que ser un movimiento de grupo, tiene que ser algo como más general, si no, no hay mucho cambio, la verdad. Cada persona pues se hace su pequeña aportación, poquito a poco pues puede llegar a hacer un gran impacto. Pero es eso, supongo que es concienciar a cada persona, que cada persona lo haga y que como ponerse de acuerdo, ¿no? Entre comillas, porque por mucho que seamos poquitos, pues poquito a poco, si somos más, supongo que se acabará concienciando todo el mundo y se acabará siendo una cosa como más vista, como mucho más habitual, ¿no? Que digamos, una educación que sea como mucho más reintegrando todos estos valores, que se conciencie muchísimo más tanto a los niños que están creciendo para que tengan un hábito después en el futuro y que vaya como de generación en generación y todo vaya mejorando, porque supongo que eso no es una cosa que se cambia en 0, se cambia a lo largo del tiempo y todo poquito a poco, como todo. En casa nos empezamos a preocupar, justo ahora, de qué debemos hacer para mejorar básicamente como individuales, porque la verdad es que cuesta mucho que a gran escala hagamos algo, pero en casa empezamos a empezar a poner filtros de agua para mirar de no gastar botellas de agua de plástico. Cuesta mucho, pero nos estamos intentando individualmente, nosotros en casa, mejorar cosas sencillas y pequeñas. Tenemos que tener una bastante política, porque por mucho que cada uno haga sus cosas de forma individual para reducir la pobreza, que es lo que quieren hacer, creo que hace falta algo más grande, a gran escala. No sé qué, pero un movimiento más grande. Bueno, pues esto es lo que nos han contado los jóvenes. Cuando dices que son el mejor ejército para el futuro y para luchar por la sostenibilidad, que esta es una frase de David Calle, tienes toda la razón, ¿no? Es que si confiamos en ellos y yo confío en ellos, después de escucharle a él más todavía,
lo tenemos todo hecho. Son legión. El futuro ahora mismo está en las aulas, ya no solo de primaria, secundaria, también en la universidad. Y es que debemos confiar en ellos. Están comprometidos, hay que darles herramientas, hay que darles oportunidades, hay que apostar de verdad por ello. La clase política se tiene que poner las pilas, dejar de politizar y de hacer debate de todo y ir a hacer un pacto. Ya no se consigue un pacto de educación porque se consigue un pacto por todo esto y darles oportunidades para que puedan cada uno demostrar su talento o su vocación en lo que les apetece, en lo que les motiva y aprovechar el potencial que tienen todos. Y más ahora con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, es que no hay límites para poder arreglarlo todo, pero hay que darles caminos y oportunidades. Bueno, Diego, a ti no te pregunto de los jóvenes ahora, porque como eres juez y parte, te pregunto después sobre los hay jóvenes. Conflicto de intereses. Claro, hay conflicto de intereses. Pero Sira, a ti sí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los jóvenes con los que hemos hablado por la calle? Claro, supongo que como en realidad interactúo con ellos día a día, claro, porque son... esto es verdad, sí, claro. Quizás no es que me haya sorprendido especialmente, ya han dicho más o menos lo que me esperaba. Lo que sí me han hecho pensar, y enlazándolo con lo que decías ahora, es en cómo logramos que no se vaya todo al garete hasta que esta legión tenga el poder, ¿no? Porque claro, efectivamente ellos lo tienen mucho más claro, pero es que todavía no son los que están tomando las decisiones, ¿no? Y los políticos que decías, o sea, creo que como ciudadanos deberíamos ser muchísimo más exigentes, o sea, en España especialmente, digamos, la parte de los programas políticos que se preocupan por la Agenda 2030 es todavía demasiado pequeña y no sé, y pienso en cómo lograr que los adultos que ya están pudiendo tomar decisiones de impacto, pues ejerzan ese poder, sobre todo a la hora de votar, porque es que digamos, el poder que tienen los gobiernos a la hora de legislar para que las empresas no puedan hacer determinadas cosas que se están haciendo todavía hoy es enorme, ¿no? Pero no estamos siendo suficientemente activos, ¿no? Y supongo que cuando les veo pienso, ¿cómo lo hacemos para que lleguéis, o sea, como para que todo esté todavía ahí para cuando vosotros podáis tomar las decisiones, ¿no? Sí, porque en esta difusión de responsabilidades de la que hablábamos antes, los que nacimos en el siglo pasado parece que siempre decimos no, los jóvenes, que ya vendrán los jóvenes y lo arreglarán. Pero claro, cuando hablamos de educar a la gente en sostenibilidad y lo que hay que hacer para el futuro, es que a lo mejor a los que nos tenían que dar clases a nosotros, que somos los que no nos enteramos. Vamos a hacer un poco de mea culpa, ¿no? Gracias por darme la palabra. Yo creo que le habéis dado en el clavo cada uno. Yo también tengo mucha esperanza en mi generación, o sea, veo mucha no aceptamos lo que se nos ha dado y queremos cambiarlo, que es lo más importante. Es vital, sobre todo si eres joven, es vital. Vital. Casi obligatorio. Lo que pasa es que también se nos pone esa responsabilidad, que no es poca, de arreglar un mundo realmente fuera de control. A una generación que estamos en una situación generalizada, hay una situación bastante precaria, la crisis de sentido, hay una crisis de salud mental brutal y además tenemos el peso de la humanidad sobre nosotros y además sin herramientas, sin poder tomar decisiones, sin que se escuche nuestra voz. O sea, yo tengo el privilegio de poder alzar mi voz bastante alto y de tomar y poder hasta participar en grandes decisiones. La fundación en la que yo soy miembro del Consejo de Administración, por esta misma realización, abrió el Consejo a 2 personas jóvenes de menos de 28 años. Es que se trata de eso. Claro. Porque si no te genera la culpa que hablabais antes, que me ha dejado tocado y es cierto. Es que no es vuestra responsabilidad, bueno, es responsabilidad de todos, pero no es vuestra culpa. No se os está dando las oportunidades y es ahí donde hay que incidir. Y somos los del siglo pasado los que tenemos que empezar a daros paso y a daros sobre todo oportunidades, porque evidentemente por mucho paso que os demos, si no os damos ni educación, ni medios, ni posibilidades, no podéis hacer nada. Os tienen también que ayudar porque tienen también experiencia, se tienen que juntar todos
para remar en una misma dirección, pero no os sintáis culpables, por favor, porque al revés sois víctimas en ese sentido. Sí, sí, sí. Pero es que, claro, nos falta dar paso a esas voces porque es que hay muchísima sensibilidad en mi generación. O sea, yo tengo la posibilidad... poder de decisión. Claro. Nos falta poder de decisión, Claro. y también oír diferentes sensibilidades porque hay muchísima inteligencia y muchísima creación en nuestros círculos que se queda ahí porque todavía no tienen posibilidad de llegar a una acción. Y luego también nosotros recibimos una educación y nuestra comprensión del mundo viene de lo ya establecido. Y también hay que cambiar mucho esa educación porque si ahora mismo en la universidad estamos enseñando las mismas prácticas, mismos paradigmas, mismos modos de producción destructivos que nos han llevado a esta situación, nos toca deconstruir todo lo que aprendemos para inventarnos otra cosa. Sería una buena ayuda si ya nos enseñaran cosas un pelín más adaptadas. O lo deconstruyeran antes. Sí. Sería ideal. Hay tantas cosas que no han cambiado, se sigue Sí, explicando total. matemáticas en muchos casos, igual que cuando no había ordenadores, o sea, imagínate. Sí, Sí. es tremendo. Bueno, estamos casi terminando. Me gustaría preguntaros ya así para acabar si creéis que hemos mejorado en todos estos años y si cumpliremos los retos. Es decir, ¿hay progreso en un tema tan importante? Voy a empezar por Sira, que es la optimista. Igual deberías acabar con Sira. A lo mejor también tienes razón. Bueno, venga, ¿quién quiere empezar? Venga, Ya ha tocado. Venga, no tan optimista. Vamos a ir creciendo. Sí, venga. A ver, yo concretamente los objetivos de desarrollo sostenible no tiene pinta de que los vayamos a cumplir para 2030. Vamos a mitad de tiempo, o sea, llevamos 7 años y están muy fuera de dirección. No creo que vayamos a cumplirlos para 2030, igual nunca, todos esos objetivos, pero volviendo a lo que hablábamos antes, yo creo que todo lo que hagamos no es que vaya a solucionar todos los grandes retos, pero va a solucionar varios y va a solucionar muchas vidas. Cada paso que demos más cerca de esos objetivos es todo progreso. O sea que sí queda progreso por hacer y no podemos caer ni en la culpa, ni en la desilusión, ni en la indiferencia, ni en el rechazo porque no podemos abarcar el mundo entero, nadie puede, pero todo lo que hagamos en esa dirección será positivo. Entonces, la esperanza está ahí porque es que todo lo que hagamos bien estará mejorando las cosas. O sea, que quedémonos en eso y hagámoslo todos juntos. Te lo compro todo lo que ha dicho y por cerrarlo en plan, profe, pues no sacaremos un 10, pero progresamos adecuadamente. Pero vamos, le compro todo lo que ha dicho. Y bueno, con que sigamos avanzando y sigamos arreglando pequeñas cosas que antes no se estaban ni siquiera intentando hacer, para mí ya es suficiente. Pues, ¿se pueden hacer más cosas? Sí, pero sin culpa, sin frustración y ya te digo, el 10 no lo sacaremos, pero bueno, progresa adecuadamente. Vamos a por el 10. Ahora llega el con la optimismo. honor. Venga, acabemos. Sí, ahora hemos puesto sobre tus hombros la responsabilidad del Yo también optimismo. soy optimista compulsivo, o sea... Voy a empezar diciendo que estoy de acuerdo con Diego en que no creo que vayamos a llegar el 2030 con los objetivos cumplidos. Eso, bueno, es como muy obvio, tampoco estoy diciendo nada. Sin embargo, a la vez pienso que ha sido un gran logro el hecho de haberlos articulado y que hayan sido articulados a nivel global, ¿no? Que eso es algo que nos moviliza. O sea, como seres humanos que tenemos tendencia a la comodidad, a los hábitos, etcétera, pues que te pongan un deadline. Si recordamos cuando estábamos en la universidad, pues yo creo que éramos la mayoría los que estudiábamos a última hora, ¿no? O sea, que tenemos esta cosa de que necesitamos que nos pongan presión para reaccionar. Entonces, aunque no lleguemos, van a pasar cosas gracias a esa meta que tenemos compartida. Si ha habido progreso o no, pues obviamente a raíz de poner ese horizonte ha habido muchas cosas que han cambiado. Lo que pasa es que la medición del progreso siempre es un poco tramposa o casi imposible, ¿no? O sea, porque puedes mirar a indicadores que te dicen pues, que en algunas cuestiones estamos peor y otros indicadores en los que vemos que estamos mejor. Para mí el optimismo sirve porque como en realidad es como la pregunta eterna de la filosofía, que es ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Es la pregunta eterna porque puedes
ver que hace cosas malas y puedes ver que hace cosas buenas, ¿no? Para mí lo interesante es elegir el diagnóstico luminoso porque a mí me moviliza más. Quiero decir, a mí me funciona más el pensar que hay una esperanza, que hay una posibilidad y que por lo tanto tiene sentido que hagamos algo, porque lo opuesto, el pensar que somos malos, que nada lograremos hacer, etcétera, para mí nos lleva a un camino sin salida, ¿no? Por lo tanto, no sé si ha habido o no ha habido progreso, pero pensemos que sí y que eso nos movilice para seguir haciendo cosas en positivo. Pues eso, movilicémonos para avanzar juntos. Hoy hemos avanzado mucho en vuestra compañía. Sira, Diego, David, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, de verdad, por haber caminado hacia el futuro y mirado hacia el futuro, escuchando qué es lo que hay que hacer y hacerlo además juntos, porque el progreso solo es progreso si progresamos todos. Les esperamos en un nuevo episodio de Voces del Progreso de Fundación La Caixa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.